Bueno, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos acá una serie, en este dibujo, tenemos aquí dos rodamientos eh, de rollos cónicos, ¿sí? Estas son las características. Y acá en la mitad tenemos un engrane recto. Entonces, me dan las características de los dos rodillos, ¿sí? Estos valores entre paréntesis es lo de la tabla, la carga dinámica. En cuanto al engrane, me dan el diámetro permitivo, ángulo de presión de 20 grados, me dan la potencia, ¿sí? Me dan la velocidad, las RPM, y me plantean dos condiciones, una condición estándar, una confiabilidad del 90 y temperatura de 100 máxima, y una condición crítica con una confiabilidad del 95%, temperatura de operación máxima de 200 grados. Entonces, ¿cuál es la vida? Encontrar la vida prácticamente y la vida combinada y mirar cuáles serían las aplicaciones. Entonces acá tenemos los datos y las dos condiciones, estándar y crítica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza tangencial del engrane, ¿sí? Para ello, debemos usar la siguiente fórmula, ¿sí? La fuerza tangencial va a ser igual 60.000 por la potencia dividido pi diámetro las RPM, es decir, 60.000, reemplazamos la potencia por 150 kilovatios dividido en pi, el diámetro sería el diámetro primitivo en milímetros, y así está la fórmula para usar la constante de 60.000, y las RPM, 2000 RPM. Esto me va a dar 9.55 kilonewton. Sería la fuerza tangencial que aparecería como un punto acá, digamos, ¿sí? Necesitamos la total. ¿Para qué? Porque vemos allá las reacciones después, que serían las cargas radiales de los rodamientos. Entonces, una opción es usar esta fórmula, fuerza total es igual a la fuerza tangencial dividido en coseno del ángulo de presión, es decir, 9.55 kilonewton dividido en el coseno de 20 grados. Esto daría 10.16 kilonewton. Entonces ya tendríamos aquí la fuerza total, 10.16 kilonewton. Entonces, analizando este esquema que tenemos acá, tenemos las reacciones aquí en los rodamientos. R1 y R2 debemos hallarlas. ¿Sí? En este caso, ya nos están dando dónde aplica la carga. Van a haber ejercicios donde tengo que hallar la distancia A, ¿sí? Que me lo daría la tabla, pero en este caso ya la tenemos. ¿Sí? Entonces ahí está aplicada la carga a lo largo de esta línea de acción. Entonces, por estática, hallamos las reacciones. Entonces hacemos, digamos, momentos en 1, sumatoria de momentos, y antihorario positivo, igual a 0. ¿Qué quiere decir? Entonces hacemos momento acá en este punto 1, entonces sería R2, la reacción 2, por la distancia serían 170, sería positivo, que va antihorario este momento,
y menos la fuerza total, de fuerza total por la distancia. La distancia sería esta de acá, o sea, correspondiente a 70. Listo, esto va igualado a cero, de tal forma que puedo hallar aquí la fuerza total. Ah, no, me equivoqué. Aquí lo que hallamos, la fuerza total, ya la podemos reemplazar, ya la tenemos. Entonces sería R2 por 170 menos R total. R total nos dio 10,16 por 70. Y aquí sí podemos hallar R2. Entonces esto nos daría mm, daría 4,18 kilonewton. Listo, de positivo, o sea, quiere decir va hacia arriba. Y luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Asumimos que hacia arriba positivo. Entonces nos daría R1 menos fuerza total que va hacia abajo más R2. Reemplazamos entonces R1, fuerza total serían los 10,16 más R2. Aquí acabamos de hallar 4,18. Y acá hallo R1. Simplemente harían 10,16 menos 4,18. Daría 5,98 kilonewton. Pues da positivo, o sea, quiere decir que va hacia arriba. Listo. Entonces estos serían los valores de las reacciones. R1 sería 5,98 kilonewton y R2 vendría siendo 4,18 kilonewton. Listo, esta es la primera parte. Si fuese engranaje helicoidal, pues tocaría habría una fuerza axial, ¿sí? En este caso solo tenemos fuerzas perpendiculares al eje. ¿Por qué vamos a usar la fuerza total y no la fuerza radial? Porque con la fuerza total vamos a permitir hallar cuánto es el valor más grande de estas reacciones, que es lo que nos interesa. Si lo hiciéramos con fuerza radial, solo hallaríamos la componente radial de esta reacción, ¿sí? Faltaría una otra componente que compensara la tangencial, por ejemplo. Bueno, eh, entonces el siguiente paso sería identificar cuáles serían nuestros rodamientos, ¿sí? Entonces tenemos que el rodamiento 1 sería este de acá, rodamiento 1 sería nuestro rodamiento, la posición 2. Ya conociendo el valor, vamos aquí a la tabla y encontramos capacidad de carga estática, ¿sí? Eh, bueno, aquí vemos por qué carga dinámica. Carga estática es básicamente para los que son con RPM muy bajas, ¿sí? Muy pequeñas. Usamos la carga estática. En este caso, tendremos unas RPM de 2000, pues una RPM bastante alta, por eso usamos carga dinámica. Entonces acá podemos ver las características, digamos el CR, la capacidad básica de carga dinámica para el segundo rodamiento y para el otro rodamiento la tenemos acá. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta? Bueno, esto sería la A, donde sería el centro de carga ubicada la fuerza, pero en este caso no fue necesario.
Si no nos lo dicen, tenemos que a veces tomar estos valores, ¿vale? En ese caso no fue necesario. Estos tres valores de acá, la constante E, Y2 y Y0. Y0 es para factor de carga axial estática para RPM bajas y Y2 carga dinámica. Entonces también vamos a tomar los valores. No, este no. Y acá 0.37 y 1.60, ¿vale? Entonces ya con la tabla, ¿sí? Que es acá el catálogo NTN, página 249, lo extraemos de la tabla. Entonces aquí tenemos el rodamiento 1, que es el que termina en 6, y el rodamiento 2, el que termina en 5, y estos serían los valores, y estas serían las reacciones, la fuerza total. Listo, esta fue como la parte estática, y al sacar los valores, vamos ahora sí a proceder cuál sería el más adecuado. Entonces, en este caso tenemos dos rodamientos, entonces tenemos que analizar cuál sería el arreglo, ¿sí? ¿Cuál es el mejor arreglo? Esa sería la pregunta. Entonces, si observamos aquí la gráfica, vemos que los rollos están inclinados, ¿sí? Tiene esta inclinación, y esa se nos va a parecer un poco a esta de acá, con estas inclinaciones, ¿listo? Entonces sería el arreglo de F gráficamente. ¿Listo? ¿Hay algún otro que se parezca? Tenemos este de acá, ¿listo? Tiene también un arreglo de F. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos dos sería? ¿Sí? El de acá, este, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué cambia entre este arreglo y este arreglo? La fuerza axial va en un sentido y aquí va en otro sentido. En este caso no las tenemos, ¿sí? No tenemos la fuerza axial, ¿sí? Ya que el engranaje es un engrane recto. Entonces, tenemos que verificar, pues, simplemente cuál sería la condición de carga para ver si cumple, ¿sí? No tenemos fuerza axial externa, pero sí vamos a generar una fuerza axial en el rodamiento 2. Pues básicamente la diferencia entre el primer arreglo y el segundo, o sea, de F, o sea, sería el primero de F o el segundo de F, es la fuerza axial. En un caso, la fuerza axial que se genera debido a la inclinación de los rodamientos, si va a estar en el rodamiento 2 o va a estar sobre el rodamiento 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a mirar si cumple la condición. Entonces, la condición que nos dice acá, esta que tenemos acá, sería 0.5 fuerza radial 1 sobre Y1 mayor 0.5 fuerza radial 2 sobre Y del rodamiento 2 más la fuerza axial. En este caso, tenemos que esta fuerza axial es 0. ¿Sí? No, si hubiéramos usado engrane helicoidal, aparecería aquí una fuerza axial. Entonces reemplazamos los valores 0,5, lo que teníamos en la diapositiva anterior. Bueno, la fuerza radial 1 del rodamiento 1 sería la reacción 1. Entonces sería 5.98 kilonewton sobre Y1. ¿Y1 cuál es? Es el que teníamos en la tabla, que correspondía a Y2. Entonces, en este caso sería 1.6. Y este es mayor o igual que 0.5, la fuerza radial 2 corresponde a la reacción 2, 4.18, dividido en Y2, que es el Y del rodamiento 2, ¿cuál? El Y dinámico, que sería 1.67. Sí, más 0, porque no tenemos fuerza axial externa. Entonces esto con todas daría 1.87, mayor o igual, mayor o 1.60, no, mayor o igual
mayor a 1.25. ¿Sí? Vemos que esto se cumple. Luego tenemos esa condición. Sería ok. ¿Listo? Entonces ya en mente tenemos el arreglo ganador, que es el de F. Ese nos va a permitir hallar la fuerza axial en el rodamiento 2. No hay nada en el rodamiento 1, quiere decir que se puede ignorar la fuerza axial acá, o se tiene en cuenta. Y podemos hallar la carga real dinámica de equivalentes. Entonces, el siguiente paso sería calcular esa carga axial. Esa carga axial vendría siendo, digamos, en el rodamiento 2, esto que tenemos acá. Sería 0.5 fuerza radial en el rodamiento 1 sobre Y del rodamiento 1 menos la fuerza axial. ¿Sí? Eso vendría siendo 0.5 fuerza radial 1, que sería 5.98 sobre Y1. Listo. Entonces acá el Y1, el Y del rodamiento 1 es 1.6. La forma, y la fuerza axial es 0. Entonces esto nos da un valor de 1.86. Entonces preguntarán, pero acá nos supone que no teníamos al principio ninguna fuerza axial. Resulta que al tener rodamientos con forma cónica, ellos van a recibir la reacción, pero se va a generar ellos van a recibir una reacción, ¿sí? Debido a la conicidad van a recibir una carga, una radial y otra axial. ¿Listo? Entonces esto, en el rodamiento 2 es el que va a recibir esa carga, básicamente, ¿sí? Si vemos la fórmula de axial en el rodamiento 2 depende básicamente de los datos del 1, ¿sí? O sea, la fuerza del 1 es la que va a influir en la carga axial que va a recibir este rodamiento 2. Listo. Vamos ahora a comprobar qué tanto lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces para eso vamos a esta tabla que tenemos acá, que es del catálogo NTN, en la página 250. Entonces tenemos que calcular el factor FA sobre FR, ¿sí? Pero el rodamiento 2, vamos a empezar por este. ¿Esto cuánto es? Esto, la fuerza axial 2, las que nos dio acá, 1.86 kN, y una fuerza radial 2, 4.18. 4.18. Esto viene dando 0.44. Esto lo vamos a comparar con el factor E, que lo teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces tenemos que el factor E para el rodamiento 2, o sea, el E2, vendría siendo 0.36. Es decir, este factor 0.44 es mayor que el E de la tabla que sacamos para el rodamiento 2. Luego estamos en esta condición, ¿sí? Es decir, hay que considerar esos valores. O sea, hay que considerar tanto carga radial como carga axial. ¿Listo? La podemos hallar a través de esta fórmula, ¿sí? Reemplazando el X por 0,4 y el Y por el Y2 que da la tabla. O podemos usar esta fórmula de acá, ¿sí? Del montaje. Entonces vamos a hallar, hacerla por la fórmula de la tabla, la P radial 2, carga radial equivalente. Entonces vendría siendo X fuerza radial 2 más Y2 que multiplica a 0.5 fuerza radial del rodamiento 1
sobre el y del rodamiento 1 menos la fuerza axial. Sí, la misma fórmula que tenemos acá arriba. Entonces reemplazamos los valores, sería 0.4 que nos da la tabla. Fuerza radial 2, fuerza radial 2, la que tenemos acá, 418, más y del 2, en el caso del rodamiento 2 es 1.67, abro corchete, 0.5, multiplica fuerza radial 1, que sería 5.98, divido en y1, 1.6, o sea, y de la tabla del rodamiento 1, menos la fuerza axial. ¿Cuál es esa fuerza axial? Acá que vamos de hallar acá, 1.86, porque ahora sí tiene axial, no era externa, era interna debido a la conicidad del rodamiento. Entonces esto vendría siendo igual a 1.68 kN. Listo. Entonces, y finalmente el rodamiento 1, ¿cómo sería? Ahí nos está dando esta fórmula, ¿sí? Y prácticamente está despreciando la axial. Probablemente que se encuentre en este, ¿sí? Eh, Podemos comprobarlo si queremos. Entonces, por ejemplo, para el rodamiento 1, fuerza axial 1. Ah, bueno, fuerza axial 1 es 0, ¿sí? Fuerza radial 1, entonces esto va igual a 0. ¿Y cuánto era el valor de la E? En el 1 era 0.37, ¿sí? La E, es decir, esto es menor que E. Por lo tanto, esto es, teníamos esta fracción, esta condición. Si tenemos esa condición, ¿qué quiere decir? Nos están diciendo desprecie la carga axial. Entonces, por lo tanto, podemos usar simplemente esta fórmula acá arriba o esta de acá, pero con la y 0. Entonces, simplemente la fuerza, la carga real dinámica equivalente en el rodamiento 1 vendría siendo la fuerza radial 1, es decir, los 5.98 kN. Listo. Listo. Sería esa primera parte. ¿Sí? Esta tabla donde se encuentra, entonces el catálogo, en la parte superior del catálogo aparecen estas tablitas que nos ayudan a analizar eso. Listo. Entonces, continuamos. Ya tenemos entonces el rodamiento 1. Todos estos valores nos dio esta carga radial y aquí esta carga radial equivalente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hallamos esa carga radial? Porque con esa carga radial vamos a hallar el número de revoluciones. Para ello usamos esta fórmula. En este caso vamos a hallar las revoluciones, que es este L10, la C nos lo da la tabla y la P, usamos la P radial que tenemos. ¿Listo? Entonces, esto que vendría siendo, digamos, para el rodamiento 1, L10, el rodamiento 1, vendría siendo la C 54.5, la P vendría siendo 5.98. Acá hay un exponente, recordar que es 10 tercios en este caso para este tipo de rodamientos de rodillos cónicos. El caso de ser de bolas cambia, ¿sí? Cambia este exponente, sería un tercio. Entonces acá 10 tercios por 10 a la 6. ¿Sí? Eso vendría siendo igual a 1000, bueno, 19 por 10 a la 6 revoluciones. ¿Sí? El caso del segundo rodamiento
Entonces sería la C del segundo rodamiento sería 42 kN sobre la P equivalente 1,68, 10 a la 3, 10 tercios por 10 a la 6. Esto me daría igual a 4, 5, 6, 8, 7.78 por 10 a la 6 revoluciones. Listo, tenemos el número de revoluciones. Ahora, para el cálculo de horas, vamos a usar esta fórmula. Recordemos que esta es la parte de revoluciones y esta es la parte de horas. ¿Sí? Tenemos la parte de revoluciones, toca dar la parte de horas. Lo despegamos. ¿Sí? Y usamos esa fórmula. Entonces, nos va a quedar L10H para el primer rodamiento. Vendría siendo el L10. Es el valor que tenemos acá. 1581.19 por 10 a la 6. 1060 por N. N vendría siendo 2000. 13.176.58 horas. Y el L10 del rodamiento 2 vendría siendo las revoluciones. El rodamiento 2, 4, 5, 6, 8, 7.78 por 10 a la 6. Todo esto es 60 por las RPM. Son el mismo eje, luego 2000. Esto daría igual a 380.731.5 horas. Esa sería la vida de ellos a través bajo esas condiciones. ¿Sí? El siguiente paso, pues ya tenemos aquí las horas. El siguiente paso es calcular la vida nominal ajustada. ¿Sí? Para cada condición. Eso implica esta fórmula. Entonces, las horas que ya tenemos, ¿sí? Vamos a multiplicarla por dos factores, A1 y A2. ¿Qué son ellos? Uno, el factor de confiabilidad, está en la primera tabla, y otro, el factor de condiciones de operación en la segunda tabla. ¿Vale? Entonces, para la condición estándar, una temperatura máxima de 100 y una confiabilidad de 90, ¿qué vamos a mirar? Vamos a la tabla. Entonces, para primera confiabilidad de 90, vamos a la primera tabla. Nos dicen que para confiabilidad de 90 el factor es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, empecé con el de temperatura. Entonces, temperatura máxima de 100. Cuando la temperatura máxima de operación es 100, en este caso estamos acá por debajo de 160, es decir, nuestra condición es 1. ¿Listo? Entonces, acá sería nuestro factor 1. Y la confiabilidad sería otro factor 1, porque es de la confiabilidad del 90%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto va a ser la nominal ajustada para el rodamiento 1, simplemente la que ya teníamos, L10H por A1 por A2. Es decir, esta cantidad, ¿sí? 13.136.58 horas por factor 1 por 1. ¿Listo? Es decir, da lo mismo. Horas. Pero en el caso de la condición crítica, vamos a ver cuáles serían los factores. Entonces, por ejemplo, el factor de temperatura ya es 200. Entonces, miramos la segunda tabla. Es 200, ya el factor me dice que es 0,73. Y el factor de 95, acá, es de 0,62.
¿Listo? Entonces 0,62. Entonces en base a eso ya puedo calcularlos. Entonces el LNA del rodamiento 2. Bueno, este era el rodamiento. Me equivoqué aquí. Aquí en el rodamiento en la condición anterior para el rodamiento 2 daba igual. Factores A1, entonces sería el mismo número de horas. ¿Sí? 380, 731.5. Entonces acá tenemos el rodamiento 2 y para el rodamiento 1. Entonces para el rodamiento 1 tenemos que es los 331 a 13.176.58 horas. Lo multiplicamos por los dos factores. 0.73, 0.62. Y el rodamiento 2, 380.731.5. Lo multiplicamos por los dos factores, 0.73, 0.62. Listo. Básicamente esto es lo que sería, ¿sí? Pues acá va a disminuir, ¿sí? Estos factores son menores que 1, luego disminuyen al número de horas. Entonces este baja 172.319.1 horas. Y el otro cambia a 5.963.72 horas. ¿Listo? Entonces disminuyó bajo la condición crítica, la vida se reduce. Esa es la conclusión. ¿Sí? La vida se va a reducir bajo condiciones críticas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Disminuye bastante. Entonces pasa, digamos, el primer rodamiento de 131.000 horas a 5.000. ¿Sí? Entonces es para tener en cuenta las condiciones de operación, muy importantes. Posteriormente podemos hallar la vida combinada. Sí, es como un factor que me va a combinar, o sea, vamos a calcular la cantidad de horas en el caso de que estemos dos rodamientos. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. Vamos a tener en cuenta las horas del rodamiento 1 y las horas del rodamiento 2. Y vamos a ver el exponente E. En este caso, para rodamiento de bolas tenemos 10 novenos y para rodillos 9 octavos. Entonces vamos a usar el de rodillos. Es la condición en la cual nos encontramos. Entonces, sí, simplemente aplicamos la fórmula. Entonces sería, para la primera condición, tendríamos 1 que divide, abro corchetes, 1 sobre, entonces, digamos la primera condición para el rodamiento 1, entonces 131.7658 elevado a la E. La E son 9 octavos. ¿Listo? Más 1 sobre el segundo rodamiento. 8731.5 elevado a qué? A la E de 9 octavos. ¿Sí? Entonces hacemos esa operación. Sería la vida combinada, combinando la de los dos rodamientos. Sería 38.741.18 horas. ¿Sí? En el caso de la segunda condición, o sea, la condición crítica, entonces tenemos LH, acá sería igual 1 que divide 1 sobre el rodamiento 1, que sería 63.7 elevado a la E, que es 9 octavos, más 1 sobre la otra condición, las 172.319.1 elevado a la 9 octavos. Entonces hago esta operación y me da 5.845.
¿sí? Entonces esa es la cantidad de horas si tuviéramos en cuenta los dos rodamientos. La primera condición sería 3.800 horas y la segunda 5.800, ¿sí? La vida combinada, teniendo en cuenta los dos rodamientos. Eh, Finalmente, aquí tenemos el resumen, ¿sí? De las vidas combinadas. Eh, entonces, vemos en esta tabla, la tabla 3.4, tenemos la cantidad de horas para distintas aplicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la condición estándar, tenemos 38.000, o sea, como esto es por 10 a la 3, o sea, es decir, estamos acá, ¿sí? 38. Y vemos que aplica para transmisiones de engranajes principales, máquinas de caucho plástico, rollos. O sea, esta sería la última respuesta de cuáles serían las aplicaciones, ¿sí? También se pueden usar para ejes de locomotoras, motores de tracción, elevadores, volantes de tensión. ¿Listo? Esta sería como la aplicación. En el caso de la condición crítica, tenemos 5.800, ¿sí? Entonces esa entraría acá, ¿sí? De 4 a 12. Estas serían las posibles aplicaciones que podríamos tener. En el caso de esa condición tan crítica, ¿sí? Las condiciones de operación están bastante fuertes. Entonces, tener en cuenta eh, a qué temperatura, qué confiabilidad debemos tener, ¿sí? Porque digamos muchas aplicaciones agrícolas, pero si se observan la temperatura es muy alta, va a disminuir drásticamente las aplicaciones, ¿sí? Ya va a disminuir mucho la vida. Listo, este fue un ejercicio bastante completo. Listo, muchas gracias.